Una disculpa a todos por entrar un poquito más tarde, pero aquí estoy, un placer saludarlos nuevamente. Gracias. Bienvenido a bordo, bienvenido a bordo. Ahora sí que gracias por estar presente, muchas gracias. Y ahora sí que te agarramos manejando, ¿estás manejando no, ¿verdad? Estaba aquí con un compromiso familiar. No vengo manejando, pero sí vengo adentro de un vehículo. Ah, Y ¿Te llevan tenía o muchas ganas de saludarlos nuevamente. vas o ya te traen? Estuve un rato y ya me traen. Ya te traen, que dice, Sí, bájale ya, ya estuvo, ya estuvo. No, nos alegra mucho que, bueno, primeramente, perdónanos que haya sido en un momento en el cual, pues, yo sé que la familia es primero. Te agradecemos de corazón que compartas este espacio pues con todo un montón de gente aquí presente y que también seas parte de lo que nos van a contar ahorita de las investigaciones, claro que sí. pero yo en mi caso particular, a lo largo de muchos años, ya prácticamente 30, pues he estado o tenido la oportunidad de estar en todo tipo de ambientes. Muchos de esos ambientes son pues muy peligrosos. En este caso a mí me fascinan las cuevas, creo que es de lo que más me encanta. Como que las cuevas me atraen ya por instinto naturalmente. Y yo creo que de los mejores hallazgos se han dado en cuevas. Nada más que las cuevas conllevan riesgos pues de muy alto desafío para cualquiera que lo intenta. No solamente la oscuridad, sino que hay muchos bichos y alemañas que viven dentro de las cuevas. Además, como bien lo mencionaste, Guillermo, para entrar a una cueva hace falta un equipo diferente que para andar en la superficie. Algo que debe ser primordial es un sensor de gases. Existen gases venenosos, existen gases explosivos, puede haber ausencia de oxígeno, entonces cualquier cosa de eso nos puede matar de inmediato sin que nos demos cuenta. Si hay presencia de metano o presencia de monóxido de carbono, ambos en unos segundos pues nos pueden dejar ahí, e inclusive un derrumbe nos puede dejar atrapados. Pero creo yo que todas las historias a lo largo de la humanidad, los sitios que tienen mayor interés son precisamente en las cuevas. En las cuevas se han gestado las mejores aventuras, las mejores historias, las mejores leyendas. Entonces, parte de esas cuevas, algunas de ellas, y por ejemplo, una de las primeras que tuvimos la oportunidad, José y yo, de compartir una aventura juntos, fue en la cueva que nosotros le llamamos la cueva de los náufragos del cosmos, donde encontramos las piedras que también les nombramos las piedras del primer encuentro. Esa cueva en especial tenía una historia ya por lo menos de unos 80 años anterior a que nosotros hayamos ido. Entonces, aquí en ese caso, por ejemplo, el encontrar, pues nosotros estamos acostumbrados a encontrar ciertos vestigios. La mayoría de las cuevas, pues primordialmente o originalmente eran refugio natural, eran las casas ya construidas de las personas que habitaban, pues por lo menos hace unos 10,000 años. Ajá. Y ya posteriormente se convirtieron en guaridas, en refugios, en sitios de escondite. Y se ha dicho desde siempre que la mayoría de los refugios naturales donde uno puede sobrevivir a cualquier cataclismo son las cuevas. Inclusive se habla de los sobrevivientes al diluvio, sobrevivieron en cuevas hasta la fecha y recientemente se descubrieron ruinas en un lugar llamado Capadocia, donde prácticamente es una ciudad subterránea. Entonces creo que las cuevas encierran misterios muy profundos y yo estoy seguro que los mejores o los más grandes descubrimientos de la humanidad, de todas las civilizaciones, se van a descubrir en las cuevas. Alejandro Sánchez Vera dice aquí, dice, en la primera investigación de la cueva sí se comprobó que las laminillas que se encontraron contenían oro. ¿Sí? ¿Sí Manuel. Sí. Ver, Sí, de hecho, la primera vez que se encontraron, nosotros teníamos unos detectores de metales
Esos detectores de metales pues tienen una tecnología sofisticada y tienen la capacidad de identificar cada metal de acuerdo a su conductividad con tres maneras, ¿no? Por medio de un sonido, por medio de una gráfica y por medio de un número. Entonces, pues desde el principio sabemos, yo en este asunto de la detección tengo 30 años y en la exploración tengo aproximadamente 37. Yo comencé con la exploración minera. De hecho, ahorita que estaba comentando José de esos seres oscuros, a mí me tocó ver dos. Ajá. Yo comencé en la minería, en la exploración minera, antes de comenzar como detectorista, entonces sé diferenciar perfectamente lo que contiene oro. Allá en Sonora estuve viviendo un tiempo precisamente para abrir por medio de una compañía australiana y por medio de una empresa mexicana una tienda dedicada especialmente a la búsqueda de oro natural. Entonces, en ese aspecto, pues digamos que tengo la experiencia. Fue Johanan Díaz, también se llevó unas muestras y las personas que invitó José, pues se llevaron unas muestras. Ya la última vez que fuimos, pues ya no había nada. ¿No? Y esa historia, José, no sé si yo ya me presenté un poquito más tarde. Nosotros fuimos a ese lugar por medio de una invitación de un señor que también es explorador, ferrocarrilero toda su vida, que se llama Venancio Osorio. Él a su vez conoció, él es de Puebla, a su vez conoció otro amigo de él, beisbolista, que él nombraba a mi amigo el zurdo. Él le dijo a través de otro amigo que se llama Miguel, y entre todos hicimos una historia y fuimos a ver esa cueva. La historia anterior mencionaba ese Miguel, su esposa, ese terreno era propiedad del abuelo de ella. Entonces ellos refieren que ahí habían encontrado un artefacto. O sea, son historias muy, muy interesantes, y esa historia igual y ahorita la podemos ahondar. Volviendo a lo que estamos platicando, es que son tantas cosas que uno puede platicar. Nada más lo voy a platicar así rápido. En una cueva que se llama La Puerta de Piedra, allá en Querétaro, nosotros también vimos un ser que José recordará, Arael, que luego salen los videos, uno parte de la exploración, como está más menudito, pues ahora sí que él siempre lo metíamos por delante porque está más pequeño y cabe en unos lugares de difícil acceso. A él le salió también un ser oscuro. Sí no era bueno que le pueden hablar así. Este ser parecía un poco depredador, ¿no? O sea, no depredador como el de las películas, sino de esos seres que al parecer están a la espera de a ver quién se mete a la cueva. Totalmente recóndita, fue prácticamente como 4 horas para llegar a ese sitio. Se llama la Casa de Piedra, una entrada inmensa. Está derrumbada la entrada, pero hay unos pasadizos que son pozos y hay que bajarse con cuerdas, con arneses. Se mete una parte y es totalmente un mundo aparte. Ahí tuvimos la oportunidad de ver un ser que era hostil. Gracias a Dios, pues no le pasó nada a él. Ajá. Nosotros nada más podíamos verlo a través de una especie de ventana cerquita. Ese lugar es en Querétaro. Fuimos con varias personas, pueden dar testimonio de eso. Y el otro ser que vi, un ser del que le hablo, era un ser humanoide, pero pues digamos que yo me refiero a agresivo. Nada más que nosotros aquí la ventaja que teníamos es que éramos varios, llevábamos buen equipo de iluminación, y pues al parecer nada más era uno, o fue el único que vimos. Entonces tuvimos la oportunidad de sacar a nuestro compañero rápido. Y en otra parte, yo estuve viviendo un tiempo ahí en Sonora, precisamente para hacer un levantamiento por medio del Servicio Geológico Mexicano y el Buró de Minas de Estados Unidos. Con información de ellos, íbamos a reconocer campos auríferos, el tipo de oro de placer, que era el que nos interesaba. Entonces, las primeras veces, antes de que yo tuviera residencia allá, en una de las ocasiones, en el camino que va de Santana a Caborca, ya de noche yo abordé un autobús, y en ese autobús pues ya iba lleno. Entonces me tocó sentarme a un lado del chofer, en un banquito que luego traen ahí como para acompañar. Entonces ahí vi dos hechos importantes. Lo primero, que cerquita, casi frente al camión, es zona desértica, por lo tanto la vegetación pues es
digamos que baja, ¿no? Podemos ver en el horizonte, hay una planicie importante y las montañas tienen poca altura. Entonces ahí primero vimos el paso de un meteorito que casi le pegaba al camión y tocó tierra. Y pues nos quedó impresionado porque había caído cerquita. Meteoritos, pues también hay detectores con los que podemos diferenciar ese tipo de materia, ¿no? De la que proceden los meteoritos, principalmente hierro y níquel. Pero más adelantito, después de ese evento del meteorito, nosotros vimos un ser, pero este no era un ser humanoide, era una especie de animal grande, cuadrúpedo. El ser, como dice José, el que él vio era humanoide, el que les platiqué de la casa de piedra allá en Querétaro, también era humanoide, pero este era un animal grande, feo. A mí me ha tocado ver dos tipos de ese tipo de seres, pero no eran amigables de ninguna manera. Este ser se atravesó en la carretera no tiene, pues a los dos lados hay desierto, atraviesa la carretera así. Este ser venía caminando en cuatro patas, así, o sea, y de repente, pues lo vimos venir, pero lo único que veíamos era el resplandor de los ojos. El ser no le tiene miedo a los camiones, los autobuses son grandes. Prácticamente se detuvo, se volteó a ver y siguió su camino, atravesó la carretera como si nada. Lo único que lo vio pues fue el chofer y yo, porque íbamos hasta adelante, íbamos platicando precisamente de eso. Entonces, no sé si él tuvo algo que ver con lo que había pasado hasta el momento del meteorito. Yo estoy seguro que hay muchas, nos mostró Guillermo y Luis, unas fotos allá de un ser que al parecer a la distancia pareciera gigantesco. Entonces, así como José, en el mundo de la exploración, no solamente en cuevas, digamos que cuevas forman parte del inframundo, ¿no? Pero también en las montañas más altas, pues también suceden cosas muy difíciles de creer, salvo que nosotros pues ya las hemos vivido de cerca. Y creo que todo ese tipo de sucesos o fenómenos que acontecen y que nos ha tocado vivir, pues a lo mejor en un momento no se da la oportunidad de platicarlo, así como ustedes, pero yo creo que si ese tipo de seres ya existen y han aprendido a vivir en hábitats extremos, pues por lo menos gente que tiene una tecnología superior, no dudo que visiten constantemente la Tierra e inclusive tengan residencia aquí, en lugares que aún no hemos explorado. Así es. Fuerte. Ok, pregunta. Siguiente, Carlos Álvarez dice aquí, el oro que pudieron encontrar en esa cueva, ¿no era oro monoatómico? Bueno, es una pregunta rara. No sé exactamente a qué se refiere a oro monoatómico. Aquí nada más, el tipo de oro que se encontraba era similar al que sale luego en las películas, con el que recubren los satélites, como una película de oro muy fino. De hecho, si uno lo ponía sobre agua, pues prácticamente podía flotar, ¿no? Una lámina extremadamente delgada, pero la diferencia del oro es que el oro no se oxida ni se corroe, salvo por ácidos o una mezcla de ácidos muy fuertes. Entonces esa es una ventaja que se puede diferenciar. Esos seres que estaban ahí, los que están ahí grabados, los que quedaron ahí grabados originalmente eran 3 seres. Esa cueva, desafortunadamente, sufrió cierto tipo de depredación. Pero ahí lo interesante es esto, ¿no? Aquí nosotros cuando vamos a otro sitio, a otro país, a otro pueblo, siempre se nos hace extraño ver algo diferente, ¿no? Como cuentan las historias que antes se mencionaba, los primeros europeos que tenían noticia de África, donde hablaban de elefantes y de jirafas, y ellos pensaban que eran nada más cuentos para espantar a los niños, porque no existían esos animales allá, ni jirafas, ni rinocerontes, ni elefantes. Entonces, cuando nosotros vamos a otro lado, pues encontramos otro tipo de flora y fauna que no conocíamos con antelación. Entonces, en ese caso de la cueva, ellos ya tenían conocimiento de esa cueva. Por la forma de la cueva,
pues la historia era que ahí se había estrellado posiblemente una nave, que quedó varado ahí un ser, o tal vez 3 seres, porque los 3 seres, si se analizan, tienen rasgos físicos diferentes. Pero ahí lo interesante y que ya no existe, es que los dibujos que estaban ahí, era algo que yo creo que fue lo que le llamó la atención. Lo que estaba ahí dibujado era un grillo. ¿Recuerdas, José? Un grillo, Sí, cómo no. o sea, a los seres humanos de todo México conocemos un grillo. ¿Por qué a ellos les habrá llamado la atención un grillo, no? Estaba dibujado en una de las paredes. Y el otro parecía ser una especie de coyote, por el tipo de orejas y lo que tenía así. O sea, digamos que eran animales pues muy comunes para nosotros, pero que era pues, raro que estuvieran ahí grabados. Entonces la historia fue, de hecho la cueva estaba en condiciones pues prácticamente intactas cuando nosotros fuimos las primeras veces. Y la historia de unos 80 años anteriores mencionaban que ahí precisamente se había encontrado un artefacto. La persona que lo encontró murió poco después, nos lo platicó, digamos, la nieta del señor que encontró y falleció. Y por eso ya no habían vuelto a la cueva. Cuando nosotros fuimos, pues el sedimento que tiene de estiércol de murciélago, de estiércol de aves rapaces nocturnas y de algunos otros animales, pues ahí estaba intacto. Entonces, cuando nosotros llegamos, tuvimos la oportunidad de encontrarlo pues, prácticamente como la última vez que lo había dejado el señor. De hecho, mucha gente de ahí no lo conocía. Ya después se hizo famoso y después, pues ya hasta excursiones hacían. Pero originalmente esa fue la situación en la que se encontraba y en la que nos lo platicaron. Y como nosotros pues José le consta, ¿no? Las primeras veces, pues tan solo la travesía es muy difícil y pasan muchas cosas raras por ahí, porque no es la única cueva. En realidad habrá como unas 7, nada más que nosotros no tuvimos oportunidad de explorar unas 3. Pero como esa era la más interesante y la que aquí mi amigo José hizo, pues le dio difusión ante los medios, pues fue la más famosa. ¿Verdad, José? Sí, y Manuel, ¿qué tal de las orbs que encontraste, que vimos? Fíjate que mucha gente, aún al día de hoy, me siguen preguntando, oye, ¿y esas luces que salen ahí, esas orbs, cómo salieron? Platícales, Manuel. Es que ahí pasan cosas muy raras, o sea, pasan muchas cosas raras. Ahí la cuestión es que muchas personas tienen la idea de que cuando vamos a algún sitio, pues se pide permiso, ¿no? Mucha gente tiene unas ideas y todas son muy respetables. Entonces nosotros cuando fuimos ahí, prácticamente a la última vez que yo fui, hicimos como una especie de ofrenda. Cortamos una gran cantidad de flores silvestres y ahí las depositamos. Era como, de hecho restauramos la cueva. ¿Recuerdas, José? Sí. Que ya estaba un poco depredada. Claro que sí, la limpiamos. Entonces se limpió la cueva, se dejó lo más intacta que pudimos, como estaba originalmente. Hicimos un depósito, tomamos unas fotos, fueron las últimas fotos que se tomaron ahí, y aparecieron un sistema de luces. Por ahí José debe tener las fotos, yo las tomé con una cámara Nikon todoterreno, una cámara que es a prueba de agua, a prueba de polvo. Entonces siempre la cargaba, ya le pasé las fotos a José, porque algunas personas pudieran decir, no, pues es polvo, es lluvia. Aquí la diferencia es que, pues generalmente la lluvia pues cae en una sola dirección. A veces el polvo tiene, como a veces es más ligero que el entorno, pues tiende a subir. En este caso, pues los orbs van en todas direcciones y de todo tipo de colores, todo tipo de luces. Yo he de tener más o menos unas 100,000 fotos en un archivo que tengo de exploraciones, tal vez más, pero guardo nada más las interesantes, y de todas las que teníamos, pues yo creo que esas son de las que a lo mejor alguno de ustedes que son expertos pudiera dar una explicación más, pues más a fondo de todo eso. Pero José se le hizo llegar a una persona que también se dedicaba y creo que le dio una explicación
que hasta ella misma que conocía mucho del tema le sorprendió, ¿no, José? ¿Recuerdas que me lo dijiste? Sí, así es la señora María, ahí se me fue su nombre, pero creo que es María Ángeles, ¿no? Y ella fue la que, ajá, sí. sí, Sí, José, ella perdón, fue quien vio las imágenes, las fotografías. Recuerdo ella que las últimas fotos que me envió es porque ella las había analizado en una pantalla de alta resolución y había descubierto que era una especie de yoyos con colores e incluso con rostros en su interior, y cada una era diferente. Que hicieron la pregunta en el chat, que si es vigilado pues le podemos decir exvolcán, ¿no? Pico de Orizaba, porque hasta ahorita no ha presentado una erupción, que si es monitoreado. Y sí, efectivamente, este volcán es muy vigilado porque se encuentra el laboratorio milimétrico de Pico de Orizaba. Así es, en la Sierra Entonces Negra. también sí, eso es un punto también muy importante, ¿no? A tomar en consideración que sí, es vigilado. Sí, adelante. Discúlpeme, Yatsin. De hecho, donde está el volcán, también donde está el microscopio milimétrico, también está en la cima de otro volcán. Ese volcán se llama el volcán Sierra Negra. Disculpe de la interrupción. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Otro punto importante que me llamó muchísimo la atención fue cuando mencionaron que hicieron una especie de ritual para pedir permiso y entrar a la cueva. Esto es muy, muy característico de México, ¿no? El pedir permiso cuando, inclusive en las prácticas de campo, recuerdo en la carrera de ingeniera agrónoma que un profesor nos enseñó a pedir permiso antes de ingresar a una zona boscosa o hacer una práctica de campo. ¿Ustedes han visto propiamente objetos voladores no identificados entrar a las cuevas que ustedes han analizado, han estudiado? Sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta, haciendo referencia a estas ceremonias que usted mencionó, Manuel, en donde hacen este tipo de ritual. Después de hacer este tipo de ritual, ¿ustedes ya no sintieron esa sensación como de una entidad, de que algo los vigilaba o que ya no estaban en peligro? Esas serían mis dos preguntas. Muchísimas gracias. Sí, yo acotando un poquito lo que usted menciona, aquí en México México es un país especial, un país maravilloso. He tenido la fortuna de recorrer los 32 estados de la República muchas veces. Platicábamos con José que en lo que es de la exploración este año, yo creo que he recorrido pues más de 70,000 kilómetros en exploración únicamente. Entonces aquí, en cuestión de los volcanes, ese volcán en especial, que es el más alto de México, nosotros tenemos una formación, digamos, reciente, que se llama el eje neovolcánico transversal. Comienza, digamos, desde el Pacífico, allá del Cinturón de Fuego, con los volcanes de Colima, termina prácticamente con ese majestuoso volcán del Citlaltépetl. Haciendo un poquito de historia para la gente que pregunta mucho sobre las naves, nuestro planeta, hace 4.540 millones de años, pues prácticamente todo lo que tenemos es extraterrestre. Los recursos principales más valiosos que tiene nuestro planeta provienen del exterior, provienen de meteoritos, y los metales más valiosos son metales pesados. Llegaron en un tiempo en que la Tierra todavía no era completamente sólida y están depositados prácticamente lo más cercano al centro del planeta. Nuestro centro del planeta, pues digamos que en términos astronómicos es muy poquita distancia, prácticamente 20,000 kilómetros. Si nosotros quisiéramos seguir explotando los recursos que tiene el planeta, tendríamos que escarbar, digamos, hacer túneles lo más profundo posible. Toda la minería subterránea que existe tiende a irse hacia abajo, hacia donde se concentran por peso específico los metales caros. Pero sucede algo muy interesante con los volcanes. Los volcanes no necesitamos escarbar, prácticamente los volcanes escupen esos metales pesados que están en el interior de la Tierra. Entonces, si así como nosotros
ahora ya se quiere hacer minería en lugares como la Antártida, ¿no? Donde hay muchos lugares y yacimientos que son de interés económico. De hecho, los españoles vinieron a explotar las minas de plata y oro que aquí había en México. ¿Por qué no pensar que nosotros hablamos mucho de civilizaciones extraterrestres y se ha hablado mucho de que buscan recursos naturales? Y ellos saben, y nosotros sabemos, que los recursos más valiosos todavía permanecen en el centro de la Tierra. Entonces los volcanes son una manera en que la Tierra, si nosotros dejáramos pasar otros millones de años, muchos volcanes que ahora existen y muchos más que van a existir por la propia tectónica de placas, van a seguir arrojando sus metales pesados y algunos recursos que ahorita al parecer son no renovables o que se van a terminar prácticamente, van a volver a existir porque los van a seguir arrojando los volcanes. Yo creo que también esas teorías, hemos visto naves, eso sí, no hemos tenido la fortuna de tocar alguna, ¿no? Sería algo maravilloso. La que se hemos visto, pues eso sí es digamos que algo común que se puede hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Se sabe que, y no solamente, si me permite a Nayatsin y los compañeros, aquí se habla generalmente de que la mayoría de las naves son metálicas, pero la realidad es que no. La realidad es que hay naves que al parecer ni siquiera son metálicas, son de otro tipo material, inclusive hemos tenido la oportunidad de naves que parecieran naves de algún tipo de no de materia sólida. Ajá. Entonces, pero nada más es cuestión de, o sea, las hemos visto, ¿no? No hemos tenido interacción más cercana que no sé si sería bueno o malo, ¿no? No, sería genial. Bueno, lo que no sabemos es que tan peligroso sea si viviéramos para contarlo, ¿no? Aquí la cuestión sería de que tuviéramos la fortuna de ver algo, de tocarlo, que tuviéramos la oportunidad de sobrevivir para divulgarlo, poder tomar fotografías y traerles evidencias, porque a fin de cuentas muchas de estas cosas son interesantes, nos emocionan, pero no hay como tener siempre a la mano, pues ya sea una cámara de fotografías o de videos para que todos pudiéramos verla. Entonces yo creo que eso que mencionan, sí hemos visto, pues de hecho está monitoreado el Popocatépetl día y noche porque es un volcán que tiene una actividad permanente y vemos cómo las naves se meten al interior de los volcanes. Ajá. Nosotros suponemos que esos tipos de materiales, por ejemplo el platino era un metal que se consideraba infundible, no había manera de fundirlo, no se pensaba que se pudiera fundir, su temperatura a la que se puede fundir es muy elevada, por lo tanto hay algunos metales o algunas aleaciones que no conocemos aquí en la Tierra que pudieran soportar las temperaturas del magma y que tuvieran esa capacidad para de alguna manera crear unos tipos de campos donde pudieran atravesar. Nosotros todo lo imaginamos con la tecnología que tenemos en la Tierra, pero si ellos ya encontraron una manera de explotar los recursos que están en el interior de la Tierra, entonces no dudo por qué no habrían de hacerlo. Nosotros ahorita en este momento pues no tenemos esa capacidad tecnológica, pero no dudo que en algunos años ya habrá esa oportunidad y vamos a poder entrar no solamente ahí, en el interior de los volcanes, sino en los casquetes polares inclusive, o en el fondo del mar también, ¿por qué no? Donde los haya. Dice, ¿qué consideran como equipo básico para los principiantes interesados? Sí, Manuel. Voy a conectar para la exploración, pues generalmente llevar guantes, llevar una cuerda, llevar un casco, llevar unos gogles, llevar un arnés, llevar un mosquetón, llevar una mascarilla, mucho equipo de iluminación, por ejemplo, llevar la manera de hacer fuego. Ajá. Entonces, dependiendo de la capacidad de carga de las personas, igual si aquí por medio de José, si después quieren, con gusto podemos darles una mochila básica, ¿no? Digamos, de sobrevivencia para cualquier hábitat. Entonces, eso es lo que se requiere de principio, unos zapatos cómodos, cosas tan sencillas, tan básicas como cuando vayan a la exploración, no se corten las uñas un día antes, no lleven zapatos nuevos, no se pongan perfumes, cosas así. O sea que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, bueno, porque ya estando en el campo todo eso es
pudiera ir en contra de nosotros, ¿no? O sea, pasan cosas, hay animales que les atraen el olor que tenemos. Si se cortan las uñas, seguramente se les van a lastimar los pies. Si utilizan unos zapatos muy blandos en terreno muy duro, se les van a lastimar las plantas. Entonces son cosas básicas, pero que con todo gusto, igual José le gusta organizar ese tipo de salidas. Con gusto, si alguno de ustedes quiere, los amigos que conocimos, a Luis, a Memo, a Marco, a Nayachin, que se ve que le interesa, me gustó mucho. Yo soy un apasionado de la geología. Yo crecí con eso, es mi máximo, mi sueño dorado. Entonces yo comencé con la exploración minera, pero la geología me encanta. Por eso pues es algo que podemos nosotros compartir con ustedes con todo gusto. Excelente, excelente. Las personas mencionan que por qué no tenemos fotografías, evidencias o videos, ¿no? Generalmente nunca fue la intención, o sea, tenerla. Si me permiten, yo cuando comencé en esto hace mucho tiempo con un libro era la única literatura que existía de búsqueda de tesoros, un libro que era de Vicente Contreras Vázquez, un precursor de la búsqueda de tesoros aquí en México. Y había un libro que me encontré por ahí, y el libro se llamaba Secretos de la localización de tesoros. Y lo primero que decía, de los tesoros como de las amantes, no se guardan fotos. Ajá, así decía, ¿no? Y yo me quedé con esa idea, ¿no? Y yo también lo tengo. Algunas fotos de esa época. Yo comencé primero con los scouts, con los scouts, o sea, ahí en la exploración siempre ha sido mi fascinación y más antes. Pero digamos que propiamente yo comencé ya con la exploración minera, ya cuando estaba un poquito grande, a los 18 años. Entonces, en ese caso, con ese tío, él tenía historias fabulosas. Muchas de las personas que hablan aquí, pues, o la mayoría de nosotros tendemos a no creer nada, ¿no? Si no tenemos las pruebas. Esa es pues, como parte de la naturaleza humana, ¿no? Podemos decir, pues son interesantes sus historias, pero a ver dónde están las pruebas. Aquí la intención es compartirles algo de lo que nos ha tocado vivir y que pues en ese tiempo a lo mejor yo tenía, cuando comenzaba a hacer, pues mi límite eran 24 fotos de un rollo que podía llevar, ¿no? 36, si bien me iba en ese tiempo. Entonces esa era la capacidad de recopilar y generalmente no andábamos tomando fotos como ahorita, que un celular podemos cargar 100,000 fotos y no pasa nada, ¿no? Aquí la cuestión es que no puede uno también estar con la cámara enfrente porque eso nos hace vulnerables a un accidente. Pero ahora que ya se presta la tecnología, pues prácticamente podemos llevar una cámara pegada al pecho, podemos llevar una en la espalda, una en un casco, pegada a una bicicleta, un automóvil. Ahora en la época de la comunicación, de las telecomunicaciones, pues es todo más fácil. Es por eso que ahora estos temas se están abriendo pues mucho mejor que antes. En el tema que refiere aquí José, hay un lugar cercano a Yautepec y a Tepozotlán. Ese Tepozotlán pues es un lugar muy conocido porque han habido muchos avistamientos por allá de naves. Entonces en ese sitio hay una zona donde le nombramos la Tierra Devorada porque imagínense que es un cenote pero sin agua, pero de dimensiones inmensas. Entonces en ese sitio hagan de cuenta que se hundió la tierra, se la comió, la devoró ahí, era terreno plano o cerros y se los comió, hay por lo menos 3. Nosotros fuimos a uno de los mayores y fuimos ahí porque abajo, igual cuando alguien de ustedes quiere ir a ver, mencionan con muchas de las historias que nosotros comentamos quedan en relatos, pues sí es uno de los que se pueden verificar. En este sitio uno puede bajar, da miedo la verdad, hay que llevar mucha precaución, abajo es totalmente un ecosistema diferente, y si uno se pone, aunque uno no vaya con la intención de explorar, si uno guarda silencio, de repente va a comenzar a escuchar unos ruidos extraños. Lo primero que escuchamos es que sale aire debajo de la tierra. Entonces eso nos hace ver que abajo pues hay algún subterráneo. Algo que tiene unas corrientes de aire, pues significa que se están moviendo de abajo de ahí. Entonces nosotros, las primeras veces que fuimos para allá, pues descubrimos eso porque se mueven las plantas con el aire que sale de abajo. Pero después, determinada hora del día,
se comienzan a oír unos ruidos, no estoy diciendo que siempre, pero nos tocó la suerte, y yo creo que si uno hiciera campamento, así como los que hacen Luis, Guillermo y todo su equipo de observadores del cielo, se podrían tener ese tipo de experiencias, donde precisamente en esos sitios hay unas entradas, que sinceramente no hemos explorado a detalle porque son un poquito peligroso, y no es porque no nos guste el peligro, sino porque no sabemos qué tipo de entidades puede haber para allá. Se escuchan unos sonidos guturales que dan un poquito de miedo, y lo más interesante es que se escuchan unos sonidos como de gente trabajando, como si hubiera maquinaria. ¿Recuerdas, José? Sí, claro. Y entonces claro, en toda esa zona hay caritas prehispánicas. Yo las tengo por ahí, José, luego igual te paso las fotos y se las muestras a los compañeros, donde se ve la evolución, igual se pueden someter a la prueba que uno quiera, para verificar su autenticidad, no tengo ningún problema en eso. Donde se pueden ver seres, siempre la casta de artesanos ha sido una casta del periodo prehispánico que tenía un reconocimiento, ¿no? Porque el ser artesano era una cualidad que no muchos tenían. Entonces, generalmente ellos hacen algunas obras de arte, algunas obras maestras, donde ellos prácticamente plasmaban, ya sea en barro o en piedra o algún otro tipo de materiales, pues lo que veían. Aquí lo que nosotros veíamos, una evolución, donde primero salen seres únicamente que no tienen oreja ni nariz, y una boca amplia como de rana. Después aparecen únicamente con otros rasgos que ya tienen un poco de nariz y los ojos diferentes. O sea, ahí podemos ver, si pudiéramos hacer una síntesis de la evolución de lo que nosotros le llamamos reptiliano, lo podríamos ver con claridad. ¿Te acuerdas, José? Sí. Entonces esa lo podemos mostrar, te pasas las fotos o las pasas a Luis, que le encanta el tema. Tuve el placer de conocerlo, de platicar yo tengo con el video, con Guillermo, excelente persona. Ana Yatsin, que no tenía la oportunidad de conocerla, Marco, pues ahora lo conocemos aquí. Entonces, de esas cosas, si ahí hay unas leyendas e historias, en ese caso, si es verificable, tenemos las pruebas, ¿no? No en todos los casos tenemos las pruebas, pero es el testimonio, ¿no? Y aquí lo que queda, pues, es la trayectoria que cada uno de nosotros tenemos. Yo soy creador de contenidos para unas 20 páginas que son relativas, pero ni siquiera me interesa poner el nombre, la verdad no es mi interés. Yo estoy aquí porque mi amigo José Aguayo me invita y hemos sido compañeros de la exploración. Y me gusta que a ustedes también les interesen estos temas. Y aquella vez que fuimos a la exposición en el UFO Files de Tecate, excelente evento, lo que nosotros pusimos a disposición como sugerencia es ahora en esta época, José, tanto como yo y otro grupo de personas que integramos este equipo, tenemos mucha experiencia en la exploración en todo México, en todo tipo de hábitat. Lo único que me faltaba para tener el currículum completo era el tipo de experiencia en la exploración extraterrestre, ¿no? Y gracias a ustedes que amablemente comparten sus conocimientos, y nosotros lo que tenemos podríamos hacer una mancuerna muy interesante, lo mencionamos. La exploración que nosotros tenemos y ustedes que son los expertos, pues hacer esa parte de la investigación. Yo creo que se podría hacer algo muy interesante, porque muchos de los mayores descubrimientos de la humanidad los han hecho exploradores, la mayoría de ellos son soñadores u otros financiados por mecenas que tienen la intención de descubrir algo novedoso y que lo único que tienen es capital, y le destinaban como quien descubrió la tumba de Tutankamón. Un hombre rico, tenía los recursos, uno que era explorador, y haciendo esa mancuerna descubrieron algo que hasta ahorita sigue siendo pues de los hallazgos más importantes, ¿no? Entonces yo creo que así como José menciona tantos y tantos lugares que tal vez ahorita no terminaríamos de platicar, y que si alguno de esos lugares les suena interesante, pues no creo que José tuviera ninguna inconveniente en que algunos de ustedes fueran a verlo y sacaran sus propias conclusiones, así como lo hizo Johanan en su momento, ¿verdad, José? Que tenía muchas dudas de la cueva, del lugar, pero ya cuando estuvo ahí se dio cuenta de que la realidad superó todas sus expectativas. Entonces yo creo que así como ustedes, dependiendo del tema que les guste, en el caso de las cuevas pues es mi especialidad. Tiene alto grado de riesgo, pero yo creo que es donde se encuentran los mayores descubrimientos.
Entonces yo creo que dependiendo del gusto de cada uno de ustedes, no tendríamos inconveniente en hacerles una invitación y que cada quien lleve los instrumentos que a su juicio convengan para que tome las pruebas que deseen, sensores electromagnéticos, contadores Geiger para ver el grado de radioactividad y muchos instrumentos que ahora existen y que antes no lo sabía. Entonces, en ese caso de la Tierra Devorada, pues es un lugar de los que sí tenemos todas las pruebas y se podría hacer una investigación, porque de hecho hay unas entradas, pero realmente no una investigación, porque se ve que corren desde ahí, desde la mitad, entre Yautepec hasta el Cerro del Teposteco, el lugar donde es, pero de los, así como Cholula en Puebla, donde hay avistamientos, y muchas en La Rumorosa, donde hay muchos avistamientos, es uno de esos sitios, y algo tiene que ver con esos ruidos de seres que no se oyen nada amigables, y sobre todo se escucha ese tipo como que alguien está trabajando en máquinas, es algo sorprendente, la verdad, y a lo mejor si alguien lleva los instrumentos adecuados, y ese es su campo de estudio, se podría hacer algo muy, pero muy interesante, ¿no, José? Sí, Manuel, una pregunta. Una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de los celulares que ahora tienen muchas aplicaciones? ¿Funcionan para ese tipo de análisis o tiene que ser un equipo completamente especializado? Un celular, digamos que así como ahorita nos preguntó alguien que qué es lo básico para que uno pueda dedicarse a la exploración, el celular ahora es básico, es infaltable para todo tipo de cosas, fotos, videos, para pedir auxilio, para tener una brújula, para todo lo que se requiera, y hay muchas aplicaciones. Entonces un celular, ahora los celulares actuales tienen cámaras de alta definición, tienen una memoria suficiente como para grabar 1 hora de video, y tienen una lámpara que en el último de los casos nos sirve para iluminar, o sea, tienen muchas cosas que son útiles. Entonces un celular ahora es de la parte de la tecnología. Si me permiten un poquito, yo estaba en la UNAM estudiando ingeniería en computación, la primera generación 83, y en ese tiempo nos decían, existe algo que se llama mouse, existe algo que se llama PC. Yo estuve 4 años en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y nunca las conocí. Imagínense, estar estudiando ingeniería, te hablan de cosas que ahora son básicas. Así es la revolución de la tecnología. Así es de drástica. Por eso no me sorprende que existan naves que puedan viajar pues distancias que ahorita se consideran inconcebibles, ¿no? Ahora la tecnología próximamente nos va a hacer que ahorita, como mucha gente pueda dudar y con justa razón de nuestros relatos, va a llegar en el momento en que todo dicho de los exploradores o de las personas que tenemos la oportunidad de recorrer el país, no solamente tengamos un relato interesante, ¿no? Sino las pruebas que a todos ustedes les gustaría ver. Excelente. Pregunta José Manuel, ustedes tienen el conocimiento de unos buscadores de tesoros. ¿Cómo ustedes que encontraron unas piezas de tipo egipcio extraterrestre mezclado con los aztecas que se encontraron en la frontera? Está en video Facebook promocionando esta investigación. ¿Será? No sé. Aquí está la pregunta. Es que no entendí, dice José y Manuel, ustedes tienen conocimiento de unos buscadores de tesoros como ustedes que encontraron unas piezas de tipo egipcio extraterrestre mezclado con los aztecas que se... No he visto ese video. Quiero entender que son los buscadores, eso se refiere, ¿no? A otro grupo de buscadores. No los he visto. Si me permiten un comentario, Dana Yachin dijo algo bien interesante. Yo recuerdo cuando iba a la primaria, hace ya muchos años, y entré a la secundaria, dijeron que en ese tiempo, de cuando me dieron a mí ese dato en los libros de texto que había, se referían que existían unas 800,000 especies de insectos. En este tiempo que ha pasado, por lo menos se han descubierto otras 500,000 especies más de insectos. Entonces, esas entidades que a nosotros podemos catalogar de muchas formas diferentes,
simplemente son otros tipos de vida que aún no conocemos, y como no conocemos, pues le asignamos cualquier otro tipo de origen. Entonces ahorita estamos en la época de los descubrimientos, donde si ahorita se descubre algo en el Tíbet, en un momento ya lo conoce todo el mundo. Entonces yo creo que ese tipo de entidades, por ejemplo, en las regiones pelágicas, en el fondo del mar, de hecho el fondo del mar está más hondo que la montaña más alta, ¿no? La fosa de las Marianas casi tiene 12,000 metros de profundidad, mientras que el Everest tiene pues menos de 9,000. Entonces hay mucho por descubrir, mucho por explorar, y en ese proceso yo creo que todavía hay mucho por descubrir, y aquí la cuestión es no estar cerrados a que todo es posible encontrar, porque la mayoría de los seres vivos, nos incluimos los humanos, tenemos la capacidad de adaptarnos a todo tipo de entornos, de ecosistemas, y por eso se descubren no solamente esas especies nuevas en los fondos marinos, ¿no? Se descubren especies que se consideraban extintas, como el celecanto. Se han encontrado especies que no se sabía que existían, y que pues simplemente no es que no existieran, sino porque no había llegado el ser humano a esos lugares remotos. Entonces yo creo que eso que mencionan simplemente es porque nuestra capacidad de imaginación es limitada, en cuanto a que puedan existir mucho tipo por ejemplo, en el caso del pulpo que mencionas, podríamos decir que o sea, nosotros nos imaginamos como vida extraterrestre a seres humanoides, pero ¿por qué no pensar que, por ejemplo, ese tipo de pulpo pudiera ser un ser extraterrestre que vino aquí de alguna manera, que tiene un tipo de inteligencia peculiar, que tiene una morfología y fisiología particular, que se adaptó a vivir en los mares de nuestro planeta, y que ellos forman un tipo de vida que simplemente ya como los vemos continuamente los consideramos de caza? Ajá. Entonces ahorita lo que no hemos visto pues lo consideramos totalmente ajeno, pero lo que ya por muy cualquier ser, humanoide o no humanoide, ya sea animal o vegetal, que ahorita no conozcamos, se nos va a hacer que proviene de una índole desconocida, hasta que ya nos habituamos a él. Igual si llega el momento en que podamos convivir con alguna especie extraterrestre, al principio pues, va a ser todo un fenómeno, pero después, como ha sido la historia de la humanidad, a todo nos vamos a habituar y acostumbrar. Eso, muy bien, sí es cierto. Señor, palabras por favor para la gente esta noche, que la verdad, pues que Indiana Jones ni que nada, aquí está, así que el equipo completo, ¿no? Es fantástico. A ver, díganos, señor, así que palabras para el público, señor, en sus redes sociales. Bueno, muy amable Luis, gracias a todos, a la Yatsin, Memo, Marco, de verdad, muchas gracias por la invitación, a José. Hemos tenido buenas exploraciones, y las que, primero Dios, nos quedan por recorrer. Yo me quedaría también con unas frases. Hace algún tiempo, una persona, hubo una interacción de seres extraterrestres con un par de niños, hermanitos, y me quedo con algo muy interesante que le preguntó la mamá de los niños a ese ser que interaccionó con los niños, y de hecho les dejó, después que José les haga o nos platique, porque él sale muchas veces con ustedes. Le preguntó la mamá, los niños primero le platicaban a la mamá que los visitaba un ser, les enseñaba a hacer cosas y tenían ciertas características de lo que a veces nosotros le podemos decir poderes, así, los niños hacían, y le preguntó la mamá cuando hubo oportunidad de tenerlo cerca, porque no les creía, y le preguntó a ese ser, ¿y tú quién eres? Y el ser le respondió, yo soy lo que tú quieres que sea. Por lo tanto, no es descabellado pensar que los seres pueden adoptar, no solamente los grises que conocemos, reptilianos, mantidianos, pleiadianos, todo ese tipo de seres de los que se habla, sino que hay muchos seres que ya tienen el grado, así como los pulpos que menciona, que pueden tener características de cambiar de forma, de cambiar de color, de cambiar de textura. ¿Por qué no? Si esas entidades biológicas que consideramos inferiores, como un pulpo, esos seres pudieran tener
corregidos y aumentados y perfeccionados. Entonces, por ese lado, yo no descarto que no solamente en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito biológico, también existe un mundo que nosotros no hemos contemplado, donde se está desarrollando, ¿no? Un tipo de ingeniería genética que no tenemos idea de cuántas cosas se pueden hacer por ese lado. Y por otro lado, y con esto y termino mi participación, sin antes agradecerle a José, compañero de aventuras de muchos lugares y muchos proyectos que igual él puede comentar. A Memo, excelente persona, tuve el gusto de conocerlo, una compañía que me encantó, de verdad, un fuerte abrazo. A Luis, apasionado de esto, destila por los foros, que le encantan esos temas. A Marco no tenía la oportunidad de conocerlo, pero es un placer, Anayatsi, un placer, Anayatsi. Me quedo con esta reflexión. Yo cuando comprendí una fórmula de un científico reconocido en todo el mundo, que es Albert Einstein, premio Nobel de Física, él tiene una fórmula que nos podría quitar de tajo todas las dudas que tenemos nosotros respecto a la vida y a los fenómenos extraterrestres, intraterrestres y cualquier otra forma que no imaginamos que puedan suceder. En una fórmula tan sencilla que a veces no le damos nosotros el interés adecuado, dice, así de simple, que la energía es igual a la masa, lo que significa que de la energía, o sea, de una forma de energía se puede generar materia y de la materia energía, ¿no? Eso resolvería todas las dudas que nosotros tenemos. En México le nombramos encantos, algunas personas ya le nombran puertas interdimensionales, esos viajes en el espacio, en distancias que no se tienen que comprender. Simplemente como fue creado el universo de la nada, de un Big Bang, se supone que existía la energía concentrada en alguna parte y esa energía se convirtió en materia. Por lo tanto, con eso todo está resuelto para mí. De la nada puede existir materia y la materia se puede convertir en energía. Entonces creo que dentro de ese mundo que demostró Albert Einstein, todo lo demás es posible. Excelente. Excelente. Ahí generalmente comparto otro tipo de reflexiones en mi página, pero aquí por medio de José Aguayo o en la página de Facebook estoy a sus órdenes para compartir exploraciones. Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, yo creo que no las comparto con nadie, pero ahorita que hubo oportunidad, pues con todo gusto las comparto y también los invito con José, que también formamos equipo, si alguno de ustedes quiere, o alguna de las personas que siguen las transmisiones quieren acompañarnos a alguna aventura, pues nos encantaría también que ustedes vean. Ahorita somos parte de sus ojos, ¿verdad? Pero nos gustaría que fueran parte de las aventuras que a nosotros nos ha tocado vivir también. Pregunta para ustedes dos. ¿Piensan escribir un libro sobre esto? Qué buena pregunta. De hecho, ya estamos en eso, ¿verdad, Manuel? Sí. Pues le dije a José, le digo, hay muchos pormenores que nunca se dieron a conocer, sinceramente, desde cómo fue la manera en que uno llegó a ese lugar, cómo se encontró primeramente, y detalles que nunca han sido divulgados. José, pues él es pues mejor en todo este ámbito de las redes y de la comunicación. Así lo conocí como reportero. Entonces creo que ahora pues la exploración unió nuestros caminos y no solamente ese tema de la cueva, porque pues él lo hizo de alguna manera famoso, o sea, llevó al History, el Discovery y a muchos otros programas. Ajá. Entonces yo creo que así como esa historia, pues ahorita que es esta época donde todas las noticias llegan en un instante a todas partes, ajá. Entonces yo creo que muchas cosas interesantes se podrían publicar y estoy seguro que serían de su interés, los tendría pegados a la lectura, porque son cosas que, si bien es cierto, por el momento no de todo tenemos las pruebas que mucha gente requiere, por lo menos están los sitios, están las personas y los testimonios de las personas que junto a nosotros vivieron esas aventuras y que igual
en muchos de los casos, pues no creo que haya ningún problema en que los podamos invitar, ¿no, José? Es correcto, de la misma forma desde la cueva están invitados cuando ustedes gusten ir a cualquiera de estos sitios que hemos dado a conocer, y en las próximas exploraciones ustedes están invitados. La última pregunta por aquí dice, ¿les quedó algún talento como escritura o algún arte de pintar, dibujar, visión remota, algo así? ¿Les quedó después de todo esto? Como poderes. ¿No? A José y a mí. Sí. Mira, yo creo que es no solamente de esa cueva, ¿no? En ese tipo de la cueva, yo creo que sería tema para otro programa, ¿no? Porque también son muchas cosas que solamente comentándolas a profundidad se podrían, hace poquito, no sé si fue Luis o el Caminante de las Estrellas, él mencionó algo. Ha pasado algo muy, digamos, curioso, raro, y creo que algunos de ustedes, Ana Yatsin, yo creo, ella está muy dado a la ciencia por lo que escucho. Uh-huh. A mí me, digamos que me fue revelado algo, y yo creo que algunos de ustedes los ha escuchado. Todo el conocimiento que se tiene, inclusive los pensamientos, las palabras, son un tipo de energía. Todo. Nosotros hablamos de las 4 dimensiones que conocemos, de los que nos enseñaban en la escuela, 3 dimensiones, y el tiempo serían 4 dimensiones. Las matemáticas dicen que existen muchos tipos de dimensiones, nosotros creemos que son únicamente dimensiones escalares, pero la revelación que yo recibí, y que después sería un tema que podemos hablar, hay otro tipo de dimensiones que no son magnitudes escalares que se pueden medir. Existen dimensiones de las cuales no se les ha dado el estudio adecuado, ¿verdad? Pero en esas dimensiones es donde se puede comprender todo lo demás. Existe una dimensión que es tan válida como la geometría, una dimensión que es tan válida como la luz, como el sonido, que no se consideran como las dimensiones, digamos, que matemáticamente siempre se han utilizado. Entonces, por medio de ese, comprendiendo eso, nosotros podemos acceder a otro tipo de conocimiento que de otra manera sería incomprensible tenerlo. Entonces, es algo tan básico que nosotros podemos prender la computadora y nos dice que de todo lo que compone el universo, únicamente el 20% es materia tangible y un 80% de materia oscura, que no sabemos ni qué es, pero que se puede percibir por otros medios, ¿no? Algo así tan simple. Sí. Entonces, aquí lo que se despertó a partir de eso es que a partir de ciertos eventos que después platicaremos más a detalle, es más fácil comprenderlo todo. Ya la mente deja de tener un límite, una barrera. ¿Por qué? Porque lo que nos hace incrédulos, lo que nos hace ridiculizar los testimonios de otras personas, es el simple hecho de no comprender que existe algo más allá de nuestro conocimiento. Sí, de acuerdo. Entonces, en el momento en que comprendamos que existen otro tipo de sucesos que aunque no comprendamos existen, de otras dimensiones que aunque no comprendamos existen, tan fácil como que lo podemos relacionar con la naturaleza. Cuando no podamos explicar algo por medio de la ciencia convencional, es muy fácil aprenderlo con la naturaleza. ¿Por qué una serpiente puede ver con la nariz? ¿Por qué un murciélago puede ver con los oídos? Nosotros conocemos 5 sentidos, pero por lo menos en la naturaleza existen unos 12. Ya con eso podemos explicar que hay un mundo que nosotros somos incapaces de comprender, pero que existe. Entonces, sobre esa premisa, yo creo que a partir de ahí todo es posible. Sí, muy cierto. Excelente. Así es. Pasen muy buenas noches, nos vemos el día miércoles y feliz fin de semana. Cuídense mucho.
Gracias, jóvenes. Gracias a todos Gracias, hasta ustedes, luego. muy amable. Nos vemos.